Bueno, en otro tema, este fin de semana, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se pronunció en su cuenta de Twitter y también publicó en un blog en su página de internet, pues la necesidad de regular a las agencias calificadoras de riesgo debido al impacto de sus evaluaciones y los conflictos de interés que, según el senador Monreal, pues tienen en México y en otros países. Para hablar de esto, de esta nueva ocurrencia, digo yo, de Ricardo Monreal con respecto al sector financiero, saludo con mucho gusto a Juan Musi, socio director de Alfa Patrimonial. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Mi querido Mario, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Ya más bien ocurrencia, y coincido contigo, es una ocurrencia, y por cierto una ocurrencia muy mala. Pues sí, a ver, dice Monreal, hay más de 150 agencias calificadoras, pero hay tres que son las importantes, ya sabemos cuáles son: Fitch Ratings, Standard & Poor's y Moody's. Y en México ha pasado algo pues muy sui generis con el caso de Fitch Ratings y Petróleos Mexicanos, ¿no? Le quitó el grado de inversión, la tenía en perspectiva negativa y de pronto pues Pemex dijo, ya no requiero tus servicios, y cortó con Fitch Ratings. Por un tema de lo que planteaba Ricardo Monreal, ¿no? El tema del conflicto de interés que supuestamente plantea Ricardo Monreal en esta nota, pues es justamente eso: cuando te califican mal, las empresas unilateralmente dicen, pues te corto el servicio. En fin, me parece un poco contradictorio incluso también el argumento del senador de Morena. ¿Qué opinas en términos generales de lo que tiene que suceder con las calificadoras? Sí, mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es poner en contexto a nuestro auditorio, que muchas veces no es especialista en temas financieros, y que vale la pena que tengan así como una comprensión de qué es lo que aportan las calificadoras al mundo financiero, al mundo de los negocios, y en este sentido a los mercados, desde luego, ¿no? Pues las calificadoras son simplemente un punto de referencia para que los inversionistas institucionales e incluso personas físicas, cuando digo institucionales, déjame incluir ahí, además de grandes dependencias, grandes fondos de inversión, grandes fondos de pensiones e incluso fondos de gobiernos de otros países, pues ellos sí confían en las calificadoras, ellos se rigen por la escala de valor de las calificaciones, sin poder, por razones de tiempo, explicarle a nuestra audiencia y a quienes nos ven en qué consiste esta escala de valores. Pues tienen generalmente letras y números, que son los que emiten el nivel de la calificación. Ojalá fuera tan simple como calificar nada más del 1 al 10, pero por ejemplo, la mejor calificación es una AAA1, que te habla de un riesgo crediticio muy bajo, de un papel que tiene muy pocas posibilidades de no pagar o de acudir a un evento de impago. Y el 1 referiría a que son instrumentos de corto plazo. Cuando la escala de valor va bajando hacia B o hacia C, y ese número 1, en lugar de ser 1, puede ser 2, 3 o 4, se refiere al riesgo de plazo, a que son papeles emitidos a más largo plazo. Entonces, hay en la escala, cuando estás en el número, en la serie de letras triple B, quiere decir que eres grado de inversión. México mantiene aún el grado de inversión porque hay dos calificadoras de 3 que nos mantienen arriba del triple B. ¿Por qué es importantísimo conservar esta calificación? Pues porque muchas empresas grandes, muchos inversionistas globales, muchos gobiernos y muchos grandes fondos de inversión, si no tienes esta calificación, ni te voltean a ver. Entonces, tendríamos que empezar por explicarle al senador Monreal y a todos los que tienen estas ocurrencias cómo funciona el mundo de las inversiones y cómo funciona el mundo de las calificadoras. Una vez que entiendan, quizás no se atreverían a hacer estas sugerencias que son verdaderamente, para mi gusto, perdóname, pero denotan un alto grado de ignorancia. Entonces, si nos queremos salir del mundo de las inversiones y podemos prescindir de que nos financie el mundo entero, cosa que no es cierta, no es real y no es así, podríamos prescindir de las calificadoras. Pero mientras queramos atender a mercados locales e internacionales, porque también los locales te demandan tener una mínima calificación para poder invertir en tus papeles o en tus emisiones de deuda, pues tienes que confiar en lo que dicen las calificadoras, le guste al senador o no le guste. De manera que pedir que se regulen o buscar que no nos califiquen, o por ejemplo, discúlpame el término, la sandez de decir que nos vamos a ahorrar $350,000 para que Fitch ya no califique a Pemex, lo único que van a lograr con esto es que Pemex, que de por sí ya está emproblemada, al no tener una calificación por alguien más, que Fitch ya dijo que a pesar de que no le paguen nos va a seguir calificando, va a tener que acudir a financiarse a otros mercados, pero a tasas mucho más altas. Entonces, al final, no tener calificación o desacreditarlas
o buscar regularlas o cualquiera de estas ocurrencias tan viles que están teniendo estas gentes, al final de cuentas lo que va a hacer es perjudicarnos a nosotros mismos porque con una menor calificación o sin calificación, mi querido Mario, pues en lugar de financiarte, por ejemplo, al 3%, vamos a tener que pagar el 6%. Cosa algo, que la verdad, pues alguien se lo tendría que explicar. Esto es algo de lo que ya le pasó a Pemex recientemente a la Secretaría de Hacienda cuando salió a refinanciar ahí unos bonos, pues tuvo que colocarlos en los mercados internacionales a por lo menos 3 veces de lo que cotiza el bono del gobierno mexicano, es decir, ya hay un costo de no tener grado de inversión y de pues así como han administrado a Pemex. Ahora, déjame ponerme un poquito de abogado del diablo, yo también creo que es una ocurrencia lo de Monreal, pero ciertamente desde la crisis del 2008, 2009, las calificadoras pues estuvieron en el ojo del huracán precisamente pues por no haber revisado el asunto de Lehman Brothers y todos los otros bancos y aseguradoras que terminaron quebrando. ¿Cuánto crees que ha mejorado, ha cambiado ese panorama, lo que teníamos hace poquito más de 10 años con respecto a lo que hoy tienen las calificadoras y el rol importante que juegan en todo el mundo? Tienes mucha razón, Mario. Hay 3 eventos que yo creo en la historia reciente que pues ponen en duda muchas veces que también hacen su trabajo las calificadoras. El primero fue, como bien ya comentaste, el haber calificado como AAA la deuda hipotecaria. El segundo fue el papel de la deuda soberana de Grecia. Lo calificaron también como AAA. Grecia era completa y absolutamente insolvente. Y también la deuda pues, de los bancos norteamericanos que en su momento, ya con ese problema hipotecario que tenían en la crisis a la que refieres en el 2009, también estaban en una situación de insolvencia y tuvo que llegar el gobierno norteamericano a rescatarlos. A partir de esos graves errores que se cometieron, porque incluso el de Grecia fue en esa misma época, creo que ha cambiado radicalmente. No quiero decir con esto que las calificadoras ya nunca más se van a equivocar, pero insisto, al final de cuentas los inversionistas para que te volteen a ver y para que consideren invertir en un papel que tú emites, llámese de un gobierno federal, de una empresa paraestatal o de una empresa privada, lo primero que ven es el grado de inversión o la calificación que tienes. Si no, ya no invertirían contigo, porque hay muchos que dentro de sus mandatos de inversión el primer requisito es que tengas grado de inversión. Y luego si tu calificación se va deteriorando, lo único que te van a pedir a cambio los inversionistas es que lo compenses con tasa de interés, o sea, que pagues más y que en pocas palabras nos va a salir más caro. Pues bueno, ahí está el planteamiento de Ricardo Monreal, que creo que hoy ya salió a decir que no va a promover una iniciativa para regular las calificadoras, sino quería solo poner el tema ahí para la discusión y demás. Yo creo que no va a suceder y si sucediera, pues no creo que volaría como la reforma a la ley del Banco de México, en fin. Pero bueno, es un tema importante y además por quién es Ricardo Monreal. Sí, de veras que les debe dar hasta risa a las calificadoras que un senador se atreve a decir estas cosas. Porque además, insisto, es darnos un balazo en el pie, tal cual. Esto sería contraproducente sí o sí, porque por más que hagamos, al final de cuentas el mundo financiero, el mundo de los inversionistas va a seguirle haciendo caso a la labor que hagan las calificadoras. Tú lo mencionaste, han cometido errores en el pasado, creo que ahí están, y no quiere decir que no los vayan a cometer en el futuro, pero el punto de partida y el punto de referencia para ver si invierten o no en ti, país, empresa o lo que seas, es la calificación, nos guste o no nos guste. Y sin duda, ¿sabes qué es lo que más me preocupa, Mario? Que este tipo de mensajes y de ocurrencias y de iniciativas, así como en su momento si tocaron o no las reservas del Banco Central, en su momento si recibieron o no efectivo para literalmente lavar dólares en el Banco Central, independientemente de la torpeza y la ignorancia de quien saca este tipo de iniciativas, son mensajes constantes que están minando, que están deteriorando la confianza de los inversionistas. Eso creo que independientemente de que progresen o no, es lo que ya deberíamos de moderar y buscar y decir, señores, antes de abrir la boca, por favor, documentense porque le están haciendo mucho daño al país.